Bueno, continuamos con nuestros elementos biológicos que aparecen en el taller. Como ya saben, la diferencia entre lo geológico fueron los elementos que vimos ahorita, y cuando hablo de elementos biológicos quiero que distingan que cuando encuentren esos nombres en el taller, lo ubican en la tabla donde dice características biológicas del periodo. Vamos a ver cada uno para que ustedes se hagan una idea de qué hablan cuando aparecen estos nombres, estos conceptos. Células procariotas, que son unicelulares, que no tienen núcleo y que vieron ustedes en ciencias. Y es importante, son las células que forman elementos orgánicos, organismos como las bacterias. Se encuentran también los estromatolitos. Cuando les hablan de estromatolitos, se están refiriendo a estos bellos organismos que están en el mar y que aparecen en diferentes eras geológicas. También la fauna ediácara. Cuando nos hablan de fauna ediácara, era que así era la fauna. Esto es una imagen de lo que podría ser esa fauna en ese momento de la historia natural. También están las células eucariotas. Las células eucariotas se diferencian de las procariotas porque estas están compuestas, entre otras, por un núcleo y son las que forman los organismos más complejos como nosotros los seres humanos. Las algas verdes y rojas, que muchos de ustedes cuando hayan ido al mar de pronto las conocen, las han visto, son también formas de vida, organismos que surgieron en el mar y que ustedes pueden encontrar hasta nuestros días. Son muy importantes las algas. También están los animales con concha. Cuando nos hablan de animales con concha, háganse una idea que son este tipo de animalitos, los que aparecen en esa era geológica. Igualmente los crustáceos, esto es un fósil de trilobite que estuvo en un periodo que ya desaparecieron, se extinguieron, pero tenemos otros diferentes crustáceos hoy en el mar. Están los corales son una fuente infinita de vida en los océanos, de diversidad, y entre otras cosas ayudan a controlar, digamos que las mareas eh, y las grandes precipitaciones de agua sobre las playas. Esto es fundamental para la vida en nuestro planeta, es patrimonio natural de nuestro planeta. Están los crinoideos. Cuando les hablan de crinoideos, vean cómo son especies importantísimas del mar que hoy todavía existen muchas de ellas con transformaciones en el tiempo. Están los briosos. Cuando nos hablan de briosos, nos están hablando de este organismo bellísimo vivo. Los pelecípodos, que suenan muy raros, pero más facilitos, son las conchas que ustedes recogen en el mar, ¿cierto? Esos son los pelecípodos. Están los peces con escudo óseo externo y sin mandíbula. Mírenlos acá. Así es un pez de esa época, de ese momento y ese periodo donde aparece. Están las silofitas, que son estas, son unas plantas muy bellas. Están los eurípteros, mírenlos, así son los eurípteros. Están los trilobites, que era el fósil que vimos ahorita, así lo podemos ver hoy en esta imagen, ya no existen, pero así eran y habitaban el mar. Recuerden que las primeras formas de vida, los organismos que aparecieron en el mar, los primeros fueron las bacterias, y de ahí comenzaron a desarrollarse y diversificarse en todos estos seres vivientes maravillosos, primariamente en el mar. Luego esas formas del mar se van a adaptar a las formas terrestres, al ambiente terrestre. Miren estos que son los cefalópodos.
Sí, era un cefalópodo. Los peces mandibulados, que a diferencia de los que no tenían mandíbulas, serían de esta forma, aunque existió una gran diversidad. Esto es un ejemplo de lo que existió. Están las pteridofitas, que es un nombre muy complicado de decir. Aquí se las muestro para que también se hagan una idea de cómo eran. Estaban también los protoanfibios, los anfibios como las ranas, las primeras ranas que existieron, para que ustedes también se hagan una idea. Los primeros anfibios, vean cómo era. Esto es un anfibio antiguo, de un periodo, de una era geológica que ustedes descubrirán en el taller. Los primeros árboles en el planeta eran de este tipo. Hoy existen algunos que han venido transformándose muy semejantes en su forma a estos. Están los tiburones ancestros. Miren cómo era un tiburón ancestro. Un poco diferente a lo de hoy, pero les permite recrear cómo era. Los helechos gigantes. Pues eran helechos gigantes. Recuerden que en la antigüedad la naturaleza era muy, muy grande. Y eso permitió que se desarrollaran animales posteriores como los dinosaurios. Los primeros reptiles, vean cómo eran los primeros reptiles, que fueron las formas que fueron saliendo del agua y adaptándose a la vida terrestre. Hoy ustedes conocen mucho en la vida cotidiana. Tienen, por ejemplo, las lagartijas en la casa. Esta será una idea de las primeras libélulas. Vean el tamaño tan diferente de las libélulas de antes, de esos periodos que ustedes van a ver en el taller, y estas que son hoy. Eran mucho, mucho más grandes. Los animales eran más grandes, esos insectos en la antigüedad. Y esta fue la primera cucarachas que ustedes hoy conocen en las casitas, que nos dan a veces asco, pero que realmente tienen una capacidad de adaptación enorme. Una cucaracha puede resistir bombas nucleares y sobrevivir, a diferencia de muchas otras especies en el planeta. Cuando les hablen de licopodios, es eso. A esto se refieren cuando nos dicen en el taller licopodios. Listo. Los equisetos, mírenlos acá. También es muy importante que ustedes los distingan. Los pteridospermas, las pteridospermas, que es también otra forma de planta que ya no existe, pero así es como aparece en el taller. Estos son los plesiosaurios. Miren qué bellas formas, también marinas. Los branquiópodos, que es lo que ustedes hoy conocen como ostras, y que adentro encuentran esas perlas que usa la gente como collares. Todo lo que nosotros usamos lo extraemos de esta naturaleza. Por eso les debemos estar agradecidas a la naturaleza y cuidarla mucho. Las coníferas, que son como, digamos que este es un ancestro de los pinos que ustedes hoy pueden ver en nuestra ciudad. Los bosques exuberantes, como eran, miren qué bellos. Eran grandes, enormes. Están los primeros dinosaurios, vean cómo eran los primeros dinosaurios. Y fueron transformándose y diversificándose en el periodo jurásico. Y acá hay algo súper importante, el primer mamífero. Nosotros hacemos parte de esta especie de los mamíferos. Este es nuestro antepasado, nuestro ancestro común. Se llama Morganucodon y por amor se le dice Morgi. Miren pues de donde nosotros venimos desarrollándonos. Este pequeño Morgi es nuestro ancestro más antiguo, el primer mamífero que existió en la Tierra. Recuerden que los mamíferos nos alimentamos de leche, ¿cierto? Tenemos pues una reproducción sexual. Y la primera ave terrestre, miren cómo era. Parece una gallinita. Y están los ictosaurios.
Alguno de los estudiantes decía que se parecía a un pez espada. Es un ictosaurios. Ustedes investigarán si los peces espadas tienen relación con este ancestro ictosaurio. También encuentran ahí el plesiosaurios, que era un habitante marino, miren. Una amiguita decía que era una tortuga con un cuello largo, como los dinosaurios de cuello largo. Hay una historia y es del monstruo del lago Nessie, y dicen que veían un ser parecido a estos. Eso es una historia que ronda en uno de los países del mundo, Irlanda, y estos son los primeros pájaros primitivos. Miren cómo eran los primeros pájaros primitivos. Ustedes ya averiguarán en el taller a qué era geológica pertenecían. Los primeros caballos, el hiparión. Este es el ancestro de los caballos. Miren qué bonito. Y este es el primer rinoceronte, miren cómo era. Esos son mamíferos. Acá ya estamos, luego de la desaparición de los dinosaurios y la expansión de todos estos, son mamíferos, incluyéndonos a nosotros los humanos, que somos también animales. Los primeros gatos, que son también ancestros de los perros, y se llamaban creodontos. Ese es el origen de los perros y los gatos, que ustedes ven que las películas los ponen peleando, pero tienen un ancestro común. Y los primeros primates, pues resulta que de Mogi también desciende este primate, todos estos descienden de Mogi, que se fueron evolucionando. Vamos a ver luego en el próximo taller la teoría de la evolución de las especies, cómo se diversifican esas especies, y este sería el primate que estaría por acá en nuestra cadena de evolución. Y finalmente, pues están lo que llamamos los homínidos, que son una evolución de esos primates que se diversificaron en diferentes especies, como los simios, como los monos, como los gorilas, y nosotros los humanos, que como especie nos llamamos homínidos, y nos diferenciamos así de nuestros primos, como los simios, orangutanes. Miren, esta es la evolución de los seres humanos. Aquí la veremos en el próximo taller, que es el primer taller del periodo 3, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens neanderthalis y el Homo sapiens sapiens. Esta sería nuestra especie, estos pertenecemos nosotros. Bueno, esto es para que se hagan una idea, espero que les sirva, y continuamos con otro video para que le demos a nuestro taller entendimiento.